Casi la mitad de niños y niñas de 3 a 5 años está excluida de la educación formal, casi la mitad. En 2022 ha habido una ralentización de la actividad económica. La pobreza multidimensional llega a 50,5%, pobreza extrema 53,3%. Son 14,7 puntos menos que en el año 2021. Esa es una buena noticia. Por primera vez en 7 años se ha reducido. Estamos volviendo a los niveles del año 2018, pero también hay que decir que es el país más desigual del mundo y todo ello se desprende del más reciente estudio de ENCOVI, de la mano de la Universidad Católica Andrés Bello. Y para hablar de esto, hemos invitado a Nitza Freites, doctora en demografía, coordinadora del proyecto ENCOVI, directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, coordinadora del Observatorio Venezolano de Migración. Anitza, bienvenida. Gracias, Román, por esta oportunidad de compartir con toda tu audiencia sobre los resultados de este nuevo estudio, la octava edición de ENCOVI. Hay buenas y no tan buenas noticias, ¿no? Hay buenas y no tan buenas. Sí, si hubiera que, y vamos a ir luego punto por punto, área por área, pero la gran conclusión que se desprende, ¿cuál podría ser el gran titular que se desprenda de este estudio? Yo creo que tendríamos que seleccionar uno positivo y uno negativo. A ver, ¿cuáles serían esos dos? Voy a empezar por el negativo porque es el que me resulta más dolorosa como educadora, claro, y como ciudadana, que es la exclusión escolar, que haya crecido en este último tiempo la exclusión entre niños, niñas y adolescentes, porque hemos observado un pequeño repunte de la educación a nivel universitario, la población entre 18 y 24 años, que había caído considerablemente en los años más álgidos de la crisis, pero que después de casi 2 años de educación a distancia, remota, que volvamos a la presencialidad, acumulando todavía un mayor número de niños, niñas y adolescentes excluidos. Ya tenemos en total 1,5 millones de población en esas edades que está desescolarizada, con todas las implicaciones que eso tiene. Sí. Los niveles de desescolarización varían en función de los tramos de edad. Es muy triste que la población de 3 a 5 años, ya lleva 4 o 5 años creciendo considerablemente en el nivel de exclusión, y lo que eso significa en términos de la privación, de la adquisición de herramientas que sientan las bases para el desarrollo de aprendizajes posteriores. Sabemos que el proceso de aprendizaje es un proceso acumulativo y además esta exclusión no es igual en toda la población. La exclusión sabemos que va a ser diferenciada en función de la situación de pobreza. Entonces, la población en pobreza extrema está todavía menos excluida. Si vemos además cuáles son las acciones que el Estado ha implementado para mejorar la situación. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar, que puede ser un incentivo para que esta población en extrema pobreza, pues al menos vaya a la escuela para tener garantizada una comida. ¿Qué encontramos? Que justamente el programa no está bien focalizado y la población en situación de pobreza no está completamente cubierto, de pobreza extrema, que se supone que es la que no tiene ingresos que garanticen la seguridad alimentaria. Tenemos que más de un cuarto de niños de 3 a 5 años en pobreza extrema no tienen acceso al programa de alimentación escolar. Además, cuando vemos cuál es la regularidad de funcionamiento del programa de alimentación escolar, tenemos que más de la mitad no tiene ese beneficio todos los días, sino que algunas veces o casi nunca. De manera que por ahí no se está tratando de incentivar a la permanencia de los niños, niñas y adolescentes. Las familias hacen un balance de costo-beneficio de lo que significa, porque aunque la educación sea gratuita, hay un costo de enviar a los niños a la escuela. Claro. Si no se percibe el beneficio, si no se ve clara tampoco la utilidad de la formación que va a recibir en esas edades, pues lo reservo, que vaya cuando empiece la educación primaria. Y lo que estamos viendo entonces son generaciones que están acumulando deficiencias de aprendizaje durante la educación primaria y durante la educación secundaria. Ayer hablábamos de la calidad de la educación universitaria, y uno de los aspectos de esa caída en nuestra educación universitaria
Pues es la pues base. tiene que ver con este proceso deficiente de acumulación de aprendizaje. Luego llegamos a la educación media y ¿qué encontramos? Que los estudiantes ya llevan más de 20 años, porque estamos haciéndole seguimiento a las causas de deserción escolar desde el año 1999. Ya llevan más de 30 años diciéndonos, esta oferta educativa no nos interesa. No quiero seguir estudiando lo que me están ofreciendo. Y sin embargo, no hemos tenido en todo este tiempo la voluntad, la disposición para transformar nuestro sistema educativo y ofrecer... Eso es el sistema educativo, porque ocurre el igual sistema en educativo. escuelas públicas como en colegios privados. Exactamente. Con mucha frecuencia escucha usted en un colegio privado, y lo he dicho varias veces al aire, un colegio que le dice, mire, yo llevo 50 años educando de la misma manera y usted me eligió así. Y uno responde, bueno, si usted tiene 50 años educando de la misma, usted es el del problema. Porque en 50 años cambió el mundo y cambió la forma de educar y cambiaron los intereses, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y los jóvenes te lo dicen, en la encuesta te lo dicen, que no, ¿por qué dejó de estudiar? Porque no le interesa, no es atractivo. Entonces, bueno, estamos en una situación en que el joven no tiene oportunidades para desarrollarse en términos de su formación, y con esa precaria formación tampoco para insertarse en un mercado laboral que ya está restringido por una crisis económica sostenida durante una serie de años. De manera que, ¿qué fue lo último que le quedó a esta población? Migrar. Y vimos cómo el proceso migratorio, aunque me voy a desviar del tema con eso, pero cómo el proceso migratorio se fue diversificando en términos de su composición por efecto de la participación cada vez mayor de estos jóvenes de todo el territorio, porque ya en esa oleada última migratoria se incorporaron personas de zonas rurales, de ciudades más pequeñas, en estas condiciones de precariedad en términos de educación, de formación y sin ofertas de trabajo. Claro. Es Anitza Freites, la doctora Anitza Freites, quien nos acompaña en el programa. Esa, digamos, el aspecto de los más negativos de los recogidos en la encuesta. Hablaba también de uno positivo. ¿Tendrá que ver con la disminución de la pobreza? Tiene que ver con la disminución de la pobreza, como tú señalabas, la pobreza multidimensional, que creemos que es la forma más adecuada de establecer la situación de la pobreza en la población, porque no solamente considera una variable que es el ingreso, sino considera 13 indicadores dentro de 5 dimensiones que tienen que ver con ingresos, con empleo, con educación, con vivienda y con servicios. Y aquí es interesante señalar que esos 15 puntos que tú destacabas que había disminuido la pobreza entre la última medición y la medición actual se debe fundamentalmente a la mejora de los ingresos, producto de una mayor participación en la actividad económica, mayor nivel de actividad económica por parte de la población y por bueno, la mejora evidente de las remuneraciones, que la hubo. No así de los otros indicadores. No así de los otros indicadores, porque la contribución de la educación, por las razones que estamos señalando, es mayor. La contribución del deterioro de las estructuras de vivienda es mayor. Y los servicios, que sabemos en qué situación nos encontramos en materia de agua, de electricidad. En relación a esas dimensiones, ha habido un incremento de las mismas en cuanto a su participación en la determinación de la pobreza. Es decir, cuando algunos economistas hablan de esta recuperación económica, de que hay nichos, de que hay alguno que tiene hoy mejores ingresos, para que realmente eso lo sienta la población, no depende nada más de ingresos, sino que para registrarlo, no la encuesta, que lo registre el ciudadano necesita esta serie de factores todos mejorando. Necesita una política social porque el ciudadano solo no puede mejorar sus servicios. No, claro. El ciudadano solo no puede mejorar su educación. O sea, los padres queremos hacerlo todo lo posible para que nuestros hijos tengan una mejor formación, pero solo no lo podemos hacer. Necesitamos de una política pública que atienda estas necesidades. Y eso es lo que no estamos encontrando. Y lo que va a ocurrir, si queremos pronosticar un poco los escenarios futuros, es que esta mejora de los ingresos, del empleo, va a tener un techo sobre la determinación de la pobreza si las otras dimensiones no mejoran. O sea, puede seguir mejorando el ingreso. Puede seguir mejorando el ingreso, pero su efecto en la determinación de la pobreza tiene un tope porque eso no permea hacia las otras dimensiones que dependen de la política pública. Claro. De manera que también
la mejora de los ingresos y la mejora del empleo va a depender en los próximos años de otros factores que todavía el gobierno no tiene controlado. Este país es sin inversiones importantes, extranjeras, provenientes de organismos multilaterales, de las diferentes fuentes de financiamiento a las que podamos tener acceso. Si eso no se consigue, pues es difícil que con recursos domésticos se pueda alcanzar el desarrollo de proyectos, por ejemplo, para la mejora de los servicios, para el desarrollo de ciertos sectores productivos que han ido dando señales de una lenta recuperación, pero que eso tiene límites si no hay una inyección de capital. Claro. Nos acompaña la doctora Nitza Freites en el programa. Doctora, el mundo es un mundo hoy mucho más desigual que antes. La región es muy desigual. Y hay profundas desigualdades en Venezuela también. Esas desigualdades vienen dadas porque algún economista escuché hace algunos meses decir que ya hoy no se puede hablar de diferentes clases sociales en Venezuela, que básicamente había dos desde el punto de vista económico. Aquellos quienes tienen acceso a un dólar y el que no lo tiene. Sí, cuando uno ve la distribución de los ingresos, por ejemplo, considerando la distribución de la población por deciles, es abismal la discrepancia que hay entre el ingreso per cápita de quienes pertenecen al decil más pobre y quienes pertenecen al decil más rico. Es 70 veces más alto el nivel de ingreso per cápita de quienes pertenecen al decil más rico que en comparación con el decil más pobre. De manera que sí, quienes tienen remuneración en dólares, por supuesto que... Remuneración incluyendo remesas. Incluyendo remesas, pero ojo con las remesas, que las remesas están cayendo también. Entonces, ese beneficio que llegaron a tener algunos hogares, que están teniendo algunos hogares por efecto de la remesa, esta medición de Encovi nos está dando cuenta de una disminución cuando vemos los ingresos no laborales, que ahí es donde entran las remesas y entran las transferencias monetarias y entran otro tipo de ingresos que no provienen del trabajo. La participación dentro del ingreso total ha disminuido. Y cuando les preguntamos a los hogares que reportaron migrantes, que si están recibiendo la misma cantidad y con la misma frecuencia las remesas antes del momento de la pandemia, que comparábamos ese momento, porque la pandemia también tuvo efectos sobre la disponibilidad de ingresos y la permanencia laboral de nuestros migrantes. Entonces, preguntábamos eso y la caída es considerable en los migrantes que han dejado de enviar remesa o han disminuido su frecuencia. Claro. Estaba leyendo también parte, repito, de este más reciente trabajo de la publicación hecha ayer de la encuesta Encovi, que 40% de los hogares ricos del país están en Caracas. Es decir, la desigualdad no solamente socioeconómica, es geográfica también, ¿no? Es exactamente, sí. La desigualdad también se expresa a nivel territorial, porque Caracas concentra las mayores oportunidades. Claro. En Caracas está, si vemos, porque cuando vemos los sectores económicos que experimentaron algún repunte, uno de ellos es la administración pública. Bueno, hubo una recuperación de los ingresos por exportación petrolera y eso de alguna manera, pues el gasto público se reactivó y eso se ve expresado en una recuperación del empleo en la administración pública, una poquita recuperación en el sector manufacturero y en el sector de los transportes. Esa administración pública está concentrada, y en general todas las mayores oportunidades están concentradas en Caracas, de manera que cuando uno ve la distribución de la población por ingreso, del quintil más rico, cuando uno ve la distribución del quintil más rico a nivel territorial, encontramos que ese porcentaje grosero está concentrado en Caracas y después todos los demás es parejito. A ver, leía también y además apuntando a ser doctor en demografía, he leído que han caído los nacimientos, que han aumentado las defunciones, lo que quiere decir, pregunto, que somos menos, por una parte, producto de la migración y somos más viejos también. ¿Qué pasa con nuestra edad productiva? ¿Qué pasa con aquel entre 18 y, 65 años? Pues disminuyó con respecto a lo que se estimaba que debíamos ser en este momento si no se hubiese experimentado la ola migratoria que llevó a que casi 5 millones de personas
estuvieran fuera del país. ¿Qué impacto tiene eso en términos de la relación de dependencia, de la carga demográfica? Se supone que esta población en edad de trabajar es la que tendría la responsabilidad de insertarse en el mercado de trabajo y generar los recursos para satisfacer las necesidades de adultos mayores y de la población infantil. Al reducirse esta masa poblacional, la cantidad de dependientes de esos dos extremos de la población aumenta con relación a esa población. Además, la inmigración ha sido diferenciada. O sea, nosotros tuvimos una primera oleada migratoria de población de un perfil de mayor calificación, después se diversificó, pero nosotros tenemos un déficit de capital humano. De manera que, por ejemplo, la gente de mi generación tiene que cruzar los dedos porque tiene que trabajar muy fuerte la población que en este momento está en esa edad productiva para que nos pueda garantizar de alguna manera nuestra seguridad social. Claro. Es una enorme carga. Es una enorme carga. A ver, sí, el Ejecutivo con estas cifras, con estos resultados en COVID, parece que tendría claro el camino. Es decir, el camino es atraer inversión extranjera o local, administrarla correctamente, invertir ese dinero en salud, en educación, en infraestructura, en servicios, para, a la par de la mejora en los ingresos, poder elevar entonces la calidad de vida de todos. Sencillo. Esa es la ruta. Sencillo. En papel luce sencillo. Sencillo. Pero esa es la ruta. Esa es la ruta. Y habrá que establecer algunas prioridades. Claro. ¿Cuáles serían? El tema educativo. Claro. El tema educativo. Sí. Es que es información de capital. Sí. No quiere decir que lo demás tú lo vas a esperar tener resuelto el tema educativo para empezar a hacer lo otro. Se supone que hay que hacer varias cosas a la vez. Pero el tema educativo no lo puedes postergar más. Porque el mundo está cambiando muy rápidamente, tú lo señalabas, el mundo está cambiando muy rápidamente y nosotros tenemos un rezago tecnológico que tenemos que ver cómo lo nivelamos, no solamente con el mundo más desarrollado, es que dentro de la región, uno escucha las discusiones ahorita de esta apertura de las relaciones con Colombia, las diferencias que hay entre el país vecino y nosotros, y las implicaciones que eso puede tener en esa apertura de relaciones, y muchas tienen que ver con el rezago tecnológico que nosotros tenemos, el rezago en el desarrollo de nuestras instituciones. Una de las cosas que tenemos que recuperar es nuestro mapa institucional. Nosotros tenemos unas instituciones débiles, empobrecidas en todos los términos, porque también ellas adolecen de esos recursos humanos que se requieren para ese proceso de formulación de las políticas públicas, de la gestión. El tema de la información. Nosotros necesitamos volver a recuperar un sistema estadístico nacional que nos permita no tener que desde la academia hacer un estudio como sino que esa información sea provista sistemáticamente, oportunamente por el Estado venezolano. Pues gracias, Anitza, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Parte de los resultados de la más reciente encuesta en COVID que fueron publicados el día de ayer, que fueron difundidos el día de ayer. Anitza Freites es doctora en demografía, coordinadora del proyecto en COVID, directora general del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, coordinadora del Observatorio Venezolano de Migración. Son las 7:31 de la mañana. Ponemos algo de buena música. Elton John, Dua Lipa.